Bien, pues buenos días, ya buenas tardes a todos. Gracias por volver del café, se agradece. En primer lugar, bueno, voy a decir quién no soy. No soy Begoña Serrano, que es la persona que estaba previsto que moderara esta mesa. Le ha surgido una reunión de última hora con carácter urgente y, bueno, habéis visto que está por aquí. Muchos de vosotros habéis notado la diferencia. Yo soy Mar Alonso, soy también del Instituto Valenciano de la Edificación, soy arquitecta y, bueno, voy a dar paso al siguiente grupo de ponentes. Bueno, ya hemos hecho un recorrido por distintos aspectos relacionados con la rehabilitación, temas de gestión, de planificación. Hemos visto esta mañana una serie de buenas prácticas en distintos ámbitos de intervención, a nivel de edificio, a nivel de barrios, temas de inundabilidad, que un tema muy curioso. Y ahora vamos a pasar a un bloque que, como no podía ser de otra forma, va a tratar el tema de la innovación. Hemos visto todo lo que se está haciendo y la innovación sirve para ver de qué forma podemos hacer mejor las cosas. Tenemos que investigar, tenemos que descubrir nuevas formas, probarlas y, como no, transferir ese conocimiento, ¿no? Uno de los modos de transferencia es a través de este tipo de eventos y otro es a través de demostradores, ¿no? Que es el siguiente bloque. Ahora vamos a tener 3 intervenciones y luego abriremos un turno de preguntas, tanto para los que estáis aquí en la sala, podéis pedir la palabra y consultar cualquier duda que tengáis, como la gente que nos está viendo en streaming, si tienen cualquier consulta a través del chat y nosotros intentaremos trasladarla. Luego, después de que finalice la jornada, en los próximos días, todo lo que se ha filmado, todos los vídeos y todas las ponencias que se han presentado estarán disponibles para su descarga y su consulta a través de la página web del Instituto Valenciano de Edificación. Bien, pues el siguiente bloque vamos a presentar una serie de proyectos, una rehabilitación energética de un edificio de viviendas sociales en la Sierra de la Alpujarra, el barrio de Coronación en Vitoria-Gasteiz y un edificio en Lavapiés. En primer lugar, la rehabilitación energética que ha implementado sistemas de metodología BIM y sistemas de climatización innovador está enmarcado en el proyecto Sudo Energy Push. Propone una solución innovadora para la gestión global de las viviendas sociales localizadas en el sudeste europeo como referencia para aumentar la eficiencia energética de las construcciones públicas y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Se trata de implementar la tecnología BIM a las viviendas sociales en la Sierra de la Alpujarra para mejorar la eficiencia energética y el confort interno de sus habitantes. El sistema de monitorización implementado posibilita evaluar el impacto de la rehabilitación y se han llevado a cabo para ello reuniones con los vecinos del inmueble. Hemos visto la importancia en todas las intervenciones previas de contar, de participar y de acompañar a las personas que luego van a alojarse en esas viviendas, porque para eso va a ser el lugar donde van a pasar la mayor parte de su vida. Y se ha realizado esta serie de reuniones para planificar, ejecutar y hacer un seguimiento. El ponente es Jorge Ruiz García, es arquitecto con más de 20 años de experiencia en rehabilitación y lleva 16 años en Abra. Abra es la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, que es una agencia pública empresarial de la Junta de Andalucía adscrita a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, para ejecutar las políticas autonómicas de vivienda y suelo. Es máster en Gestión Integral del Medio Ambiente, redactor y director de obras de proyectos de rehabilitación energética entre el 2014 y 2018 y actualmente es jefe de equipo de rehabilitación en Abra, en la agencia. Pues cuando quieras, Jorge. A ver, en primer lugar, bueno, yo sí soy Jorge Ruiz, ella no es Begoña, yo sí soy. Ha habido un juego de proyectos, porque el proyecto que responde a rehabilitación energética con métodos BIM, sistema de climatización innovador, es un proyecto en camas. El proyecto de la Alpujarra es otro de los que presentamos, que es muy interesante también. Y en fin, yo voy a traerle cama, lo siento, pero la Alpujarra otro día, ¿vale? Bueno, voy a empezar agradeciendo a VS la organización de este evento, que invite a Abra. Voy a agradecer a los responsables de Abra que me hayan traído a mí, si igual no me traen más. Y también voy a agradecer un poco la participación de todos los compañeros de Abra, porque lo que voy a enseñar es fruto del trabajo en equipo nuestro, ¿no? Voy a empezar dando algo de información sobre Abra, que es la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Es la agencia que tiene el total del parque público de Andalucía, que es de 75.000 viviendas. Tenemos más de 50.000 viviendas en renta
está distribuido en 525 municipios de las 8 provincias. Gestionamos a 350.000 inquilinos y entendemos que probablemente tengamos uno de los parques públicos de vivienda más grandes de España. Llevamos rehabilitando el parque público de vivienda desde 2014. Empezamos con un programa que tuvo mucha cobertura, que era de construcción sostenible, que tenía con pequeñas intervenciones, pero sobre muchas viviendas. Luego empezamos a hacer intervenciones más integrales. Hasta la entrada en vigor del Next Generation y los fondos REACEU, el año pasado teníamos más de 8.000 viviendas rehabilitadas, con una inversión total en fondos FEDER de 39 millones. Ahora mismo estamos en pleno desarrollo de las actuaciones del REACEU. Estamos rehabilitando 1.040 viviendas en 35 actuaciones en todo el territorio andaluz y con una inversión de 22,3 millones. Entre los indicadores que solemos utilizar para la selección de las actuaciones pues son el estado de conservación de la vivienda, la situación socioeconómica y las expectativas de reducción de emisiones que necesitamos que sea el 30%, y ya más adelante os voy a contar que en zonas climáticas A lo tenemos un poquito más complicado. Esta es la distribución de las actuaciones de rehabilitación energética de Andalucía que hemos hasta el 2019. Como veis, además, Andalucía tiene un territorio muy grande y tiene 11 zonas climáticas distintas. Pasamos de zona A3, que es la zona costera en la que tenemos mucha población, porque 4 de las capitales de provincia son A y están en zona costera, y zona E1, en la que pues, no existe demanda de refrigeración. Esta sería la primera rehabilitación energética que hicimos de forma integral, que fue en un ARRU, partida de un ARRU, o sea que es cofinanciada, y se hizo en la barriada Antonio Muro en Puerto Real. Es un edificio pues, que tenía problemas de humedades, de condensaciones, de falta de aislamiento, y encima había cierto estigma, estaba ciertamente estigmatizada por el color del edificio, le llamaban los amarillos. Entonces, lo que hicimos es implementar un sistema de aislamiento térmico por exterior, 40 milímetros de EPS, el aislamiento en cubierta con 80 milímetros de XPS y la sustitución de las ventanas que estaban en peor estado. Pues por ventanas de aluminio, sistema compacto. Compacto implica que es persiana, ventana, rotura de puente térmico y doble vidrio. Intentamos jugar también con el tema de colores para cambiar esa imagen del edificio. El resultado fue bastante correcto. Y luego hicimos una intervención en el espacio interior, en el cual intentamos también meter temas de solamiento, luminarias con fotovoltaicas, incluso los parterres, digamos, que se hicieron con recuperador de agua. O sea, el agua se queda almacenada y luego se autorriega por osmosis. Esta es una segunda intervención. He visto cierta similitud un poco por la tipología con la de Sagunto. Son 11 edificios de ladrillo visto, en 149 viviendas, en Morón de la Frontera. Es una zona climática B4, perdón, pero aún así fría, tiene problemas de aislamiento, generación de agua caliente poco eficiente, y lo que se plantea es un sistema de aislamiento térmico por el exterior en planta baja y primera, porque había una cámara muy amplia, no era posible insuflar, y un insuflado en las plantas superiores. Luego se sustituyeron las carpinterías, también por carpintería de aluminio con rotura de puente térmico y doble vidrio, y se dio una solución de triple barrera para el montaje, y ahora lo voy a explicar. Y luego se hizo una instalación solar térmica comunitaria por bloque para generación de agua caliente sanitaria. Eran 9 bloques en H y 2 en tipo lineal. La solución del SATE, para el que no lo conozca, al final es un elemento, es un panel aislante, en este caso era 40 milímetros de EPS, que se fija al soporte en primer momento con un mortero especial, luego se utilizan unas espigas de plástico y luego se acaba con una capa de malla, mortero y acabado, en este caso con mortero acrílico. Es muy importante que el SATE dé la vuelta en las jambas, que tratemos las jambas. En las jambas no suele ser posible meter 40 milímetros de EPS, pero con que metamos 2 centímetros vamos a poder tratar el puente térmico. Si no tratamos ese puente térmico, la solución la estamos dejando a medias. Esto sería un poco el insuflado, las máquinas de insuflado y el bajo cubierta, que era un espacio pues hábil, pues pudimos insuflar con borra hasta una altura de 20 centímetros. En las cámaras, pues sabéis que va insuflado a una presión determinada, a una densidad determinada, porque no funciona bien ni alta densidad ni a baja densidad, con lo cual es complicado, hay que hacer muchos orificios, luego estudiarlo con termografía, en fin. Luego este sería el sistema de ventanas que se utilizó, rotura de puente térmico, un doble vidrio 414-6,
importante, es bueno que, que los dos vidrios exteriores sean de distintas milimetrajes por el ruido y que la cámara más de 14-16 ya no sirve de nada porque empieza a haber conducción. Luego, lo que comentaba de la triple barrera, una vez tenemos resuelto el cerramiento, y especialmente con un SATE, que además mejora mucho la permeabilidad de aire, porque los cerramientos de ladrillo visto son muy permeables al aire. Y una vez tenemos resuelto el problema de la ventana, tenemos una ventana ya poco permeable, aunque esta es corredera y son mejor las abatibles, el problema está en la unión entre la ventana y el cerramiento. Tradicionalmente se resuelve con aplicación de espuma de poliuretano amarilla, que crece, pero crece por donde le da la gana, ¿vale? Crece, pues, con lo cual te suele generar problemas de permeabilidad de aire. Eso normalmente se repella por dentro y se sella por fuera. Nosotros utilizamos un sistema de triple barrera, que es una malla interior, una banda interior que se pega a la carpintería y se da la vuelta contra el cerramiento y luego se remata con el yeso. En la capa intermedia se utiliza una espuma de expansión controlada, o sea, lo que crece es lo que vas a ver, si sigue habiendo aire, lo tienes que rellenar. No esperes que crezca más y que te tape lo que no has tapado. Y por fuera, una masilla de exterior de poliuretano. Esto sería el campo de captadores. Lo que hicimos por la distribución de las viviendas, había un paño intermedio de teja en el cual pues cabían perfectamente el paño el campo de captadores y además quedaba bastante integrado en el edificio. Lo que hicimos es sustituir esas tejas, reforzar ese paño con una estructura que garantizase la estabilidad y la impermeabilidad del sistema y pusimos el campo de captadores. Este sería el esquema de la instalación. El sistema consiste en un circuito primario que recorre todos los acumuladores y ahí hay una transferencia de calor hacia el agua de cada una de las viviendas, a las cuales se nutren a través de un sistema secundario. Todas estas instalaciones tenían un sistema de monitorización online y en tiempo real, de forma que nosotros, de forma online, podemos ver en cada edificio, en cada bloque, qué temperatura hay en el campo de captadores, si la bomba está funcionando, cuánta temperatura hay de entrada y salida en cada termo y cuánto está consumiendo cada vivienda. Esto sirve incluso para saber si la vivienda está habitada o no está habitada, por ejemplo. Estas son imágenes del edificio ya acabado arriba. Veis el campo de captadores, antes eso era tejas. El campo de captadores, los edificios lineales, más imágenes. Aquí se ve el interior, las canalizaciones. Estos edificios en H tenían un patio pequeñito cerrado y uno abierto al exterior. Utilizamos los pequeñitos para poner las instalaciones. Estos son el sistema primario, ahí se ve la tubería de cobre del primario y ahí un poco la disposición de los depósitos, los cuales luego se cubrían con un sistema de panel sándwich para protegerlos de la intemperie y a modo de cuarto técnico. Estos son más depósitos, ahí se ve el equipo que alimenta la web que he enseñado antes. Veis que en el equipo te está diciendo, hay un monitor por acumulador y me está diciendo la temperatura de salida y de entrada del depósito. Ahí vemos un poco la distribución. Ahí se ven imágenes del cerro que hay en Morón, imágenes aéreas y un poco el acabado. En cuanto a la experiencia SATE insuflado, muchísimo mejor la del SATE, tanto por los vecinos como por la certidumbre que te da saber que el SATE está puesto y la incertidumbre que da no saber si el insuflado ha llegado correctamente a todas partes. Esto es una intervención que hicimos posteriormente en Córdoba, de 100 de viviendas. Más o menos utilizamos un poco la misma receta, SATE. Aquí ya se incrementó el aislamiento. El aislamiento del SATE empezamos por 40 milímetros, hemos llegado más o menos a 80 milímetros. En alguna ocasión hemos puesto más, pero ya no tiene sentido más de 80 milímetros si no está en la Alpujarra, por ejemplo, por decir algo. Aquí hemos puesto, las ventanas fueron sustituidas en un programa anterior, con lo cual se hizo SATE. Aislamiento de cubierta y se puso una instalación solar térmica, en este caso solo en los portales cuyos vecinos estaban normalizados y querían tener esa instalación, porque requiere un mantenimiento. En este caso, en el SATE podéis ver que los SATEs DPS necesitan una barrera entre planta y planta antiincendio, que normalmente se hace de lana de roca, ¿vale? Ahí se ve. Aquí se ven los campos de captadores. Aquí podéis ver lo que pasa cuando ponemos un SATE, ¿no? Es una termografía con sus puentes térmicos y después de realizar el SATE, como no hay rastros de puentes térmicos.
En esa otra imagen, la primera del SATE, podemos ver el nacimiento del SATE. El nacimiento del SATE, el EPS no puede estar en contacto por el suelo porque tiene problemas de capilaridad. Normalmente se empieza con XPS. La barrera, un poco acabado, y aquí abajo veis que el espacio bajo cubierta era muy alto. Lo que hicimos, el aislamiento sustituía un EPS antiguo en mal estado que está pegado debajo del paño, y era con 80 milímetros de XPS pegado justo debajo del paño de cubierta. Utilizamos ese espacio para como salas técnicas, y bueno, el acabado fue bastante correcto. Esto es una segunda fase en Morón. Aquí la innovación fue en el SATE, pues decidimos normalmente intentamos meter alguna singularidad en todos los proyectos. En este caso lo que hicimos es usar de panel aislante, panel de corcho reciclado. O sea, la ventaja está clara. Con los restos de la manufactura del corcho hacemos un aislante que, además de ser muy buen aislante, tiene inercia térmica y encima es buen aislante al ruido. En este caso, el tema solar se hizo con instalaciones individuales, que aunque sale un poco más caro, al final tiene un mantenimiento mucho más sencillo, no depende de ponerse de acuerdo cada uno puede hacer un mantenimiento individual. Y esto sería el edificio acabado con el campo de captadores. Tiene que haber espacio también para ponerlo, no es fácil. Esto es otra intervención que es en Córdoba. Aquí hemos puesto fotovoltaica. Aquí se aprovechó, se puso SATE, ventana, y en la cubierta, aprovechando que había que sustituir una cubierta inclinada con un canalón oculto, pues se decidió poner una cubierta inclinada no transitable y un campo de fotovoltaica. Caben a dos paneles por vivienda en torno a 900 vatios. Luego, la gestión de la fotovoltaica con vivienda social es muy complicada porque darle una aplicación informática a cada vecino con su móvil para decirle ahora tienes que poner la lavadora, ahora la tienes que quitar. Al final, el que tiene la aplicación es el jefe de departamento de Córdoba. Y no sé si todos los vecinos. Luego hay algún enchufado de electricidad que a ese que vas a ponerle la placa. En fin, es complicado, pero está claro que hay que seguir en ello. Y en ello seguimos. Bueno, esto sería el primer caso en el que empezamos a trabajar sobre esa solución innovadora que dice el enunciado, ¿no? La Universidad de Sevilla venía trabajando hace tiempo, el grupo de termotecnia de la Universidad de Sevilla, encabezado por Servando Álvarez y José Sánchez, sobre un proyecto de climatización de viviendas para la solución en verano. A ver, la Passive House en climas cálidos tiene un problema en verano, porque el aislamiento en verano no funciona y necesitamos enfriar. Claro, tenemos la solución de los aire acondicionados, pero no hay otra solución. Pues llevan trabajando mucho tiempo en eso. Tenían un proyecto, el proyecto SINOR, que intentar enfriar la fachada de un método semipasivo, ¿vale? Tuvimos varias reuniones, lo que pasa que a nosotros eso de echar agua, porque el sistema consiste en un flujo de aire combinado con una micronización de agua. Echar agua a la fachada de nuestro edificio, pues mira, pues no. Entonces empezamos a trabajar sobre una solución que pudiera ser encubierta. Se dio la oportunidad de que este proyecto teníamos que cambiar las cubiertas también, porque las cubiertas había mucha anidación de pájaros y atascaban los bajantes y tal, y decidimos empezar a trabajar a ver si éramos capaces de implementar esa solución innovadora en esta promoción. Y nos pusimos a ello y lo hicimos. En este caso, pues, ¿cómo funciona? Pues el sistema consiste en poner un sistema muy aislante por fuera, una cámara por la cual vamos a pasar un flujo de aire enfriado por agua cuando nos interese, ¿vale? Por la noche, en verano, y con ese flujo vamos a intentar enfriar la masa del forjado, que no está aislada y que está en contacto con ese flujo, para a su vez reducir la demanda de refrigeración de las viviendas de abajo, ¿vale? Esto sería la sección. Esto sería abajo a izquierda está el detalle de la sección para los que están en streaming. A la derecha sería en planta. La depresión de aire se hace con un extractor. En la otra esquina se pone una compuerta. Todo se regula de forma automática y online. Hay unos microionizadores dentro de cada conducto y todo se va en función. Cuando baja la temperatura por la noche, si la temperatura todavía es cálida,
se conecta al sistema de ventilación ayudado de la micronización de agua. Cuando la temperatura ya no requiere de enfriamiento por micronización de agua, funcionaría solo la ventilación y el sistema un poco sería ese. Esto es el resultado final, se hizo en todos los bloques y esto tiene vivienda social, ya lo hemos comentado. Resulta que seguimos en ello. El resultado ha sido bastante correcto. Lo hemos hecho todo de un modo un poco artesanal, por eso la segunda versión veréis que es mucho mejor, porque todos esos conductos los hemos hecho con ladrillos, hemos empleado rasillones, aislamientos, vale. Aquí el problema que hay que tener mucho en cuenta es que los ventiladores pues hagan poco ruido, o sea, tienen que estar muy bien aislados del ruido porque tú lo pones por la noche y eso puede sonar y a alguno le puede molestar. Luego, la bomba de agua la tienes que conectar a la zona común, con lo cual, si tiene mucha potencia, puede hacer que salte, en fin. Y luego tienes que dotar a la comunidad de agua, que a veces no tiene. En todo eso estamos trabajando, pero aún así el resultado, el edificio, a pesar de... terminó con una cubierta muy correcta y aislada, con un SAT en fachada, sustitución de ventanas. Y aquí llegamos a la solución de Camas. ¿Vale? Camas es una población que está en la parte occidental de Sevilla, conocida porque es el pueblo de Sergio Ramos, aunque yo soy del Betis, de ahí es Jesús Capitán Capi, pero menos conocido. Y Curro Romero, ¿no? Es una zona climática B4, son 6 bloques de 3 plantas a 2 viviendas por planta, un edificio del año 94 con clasificaciones ética D, con mal aislamiento, con mal estado de conservación, con una cubierta plana regular, una cubierta perfecta para hacer lo que tú quieras, porque estupenda, cerca de donde trabajamos y donde trabaja la universidad. Y dijimos, oye, ¿y si somos capaces de hacer esta cubierta que hemos hecho mejor? Oye, pues tenemos una idea, vamos a trabajar en ella. Una curiosidad, en Sevilla, en zona B4, la demanda de calefacción es mayor que la demanda de refrigeración, porque aunque la punta de calor es alta, tenemos más meses de frío que de calor. Al final en Sevilla se usa el aire acondicionado 2 meses. Y normalmente uno de esos 2 meses nos hemos ido a la playa, ¿vale? Pero enero, febrero, marzo y diciembre son meses normalmente, este año no, pero normalmente hace frío y normalmente hay que calefactar. La demanda de calefacción, y eso lo dice los programas de cálculo, que no es, ¿vale? Que ya cada uno pues tendrá sus cuentas, pero... Bueno, este es el estado del edificio. Veis que, bueno, que está en mal estado, la cubierta, todo, pues perfecto para una rehabilitación energética, tiene una fachada limpia, no tiene demasiado aire acondicionado. Y empezamos a trabajar. Del BIM lo que voy a decir es, porque el BIM más o menos una metodología que conocemos, nosotros estamos intentando implementarla en Abra en la mayoría de proyectos que podemos, lo hacemos como agente externo, quiero decir, contratamos una asistencia técnica, porque para nosotros, para una rehabilitación, desarrollar un BIM pues nos puede retrasar un poco y al final luego nos quedamos sin plazo y no llegamos para justificar los fondos y tal. Este proyecto se redactó con ayuda de un asesor y se hizo en tecnología BIM y luego durante el proceso de la obra se ha seguido con el BIM. Complicación añadida porque el constructor tampoco tiene un técnico en BIM, con lo cual tienes un asesor que te asesora a ti y un asesor del constructor que asesora al constructor, con lo cual no es fácil. Aún así, en el REAC-EU estamos con 4 o 5 proyectos más trabajando en BIM, porque está claro que es el futuro, ¿no? Sobre todo en nueva planta, en rehabilitación. Al final tienes que levantar un edificio como Aswil y en nueva planta pues levantas lo que tú crees que va a ser y 1 metro es 1 metro, pero en rehabilitación 1 metro nunca es 1 metro, es 1,2 y entonces sí, aquí se utilizó la 9 de punto, en fin, que se hizo de una forma precisa, pero complicado. Bueno, en este caso, ¿cómo hicimos la solución? La solución es que los conductos lo íbamos a hacer con una chapa agregada de acero galvanizado que íbamos a poner directamente sobre la masa de la cubierta. Esa masa ya no iba a tener agua, encima pondríamos el paquete de aislamiento y una formación dependiente. Y como elemento que va a dotar
al sistema de aire y de agua, pues tiramos un sistema de climatización evaporativo, ¿vale? Antes eran por tracción con un extractor y ahora va a haber un elemento que va a impulsar aire al sistema. Resulta que esos sistemas de climatización evaporativo que existen y que se utilizan mucho en la industria son capaces, uno solo, de llegar a 4 viviendas, ¿vale? Es capaz, con un equipo cuyo su consumo energético se debe fundamentalmente a un ventilador y a una bomba y al agua que consuma, pues es capaz de alcanzar 4 viviendas. En este caso, pues por la geometría que teníamos, lo que hicimos es aplicarlo a un bloque y a 2 viviendas, ¿vale? ¿El sistema en qué consiste? Pues igual, cuando la temperatura por la noche baja a una temperatura adecuada, el sistema, imaginaos, a 24 grados, el sistema empieza a funcionar, coge el aire del exterior, lo enfría y lo que hace es, lo hace circular por todas esas canalizaciones de forma homogénea, y para ello las rejillas de salida son regulables, de forma homogénea para empezar a enfriar el forjado y toda la masa que tiene esa cubierta abajo, ¿vale? Ese es el bloque que se eligió. Al elegir un bloque tenemos una ventaja, que es que al estar todo sensorizado y monitorizado vamos a poder comparar con los edificios vecinos. Y, por ejemplo, ese es un poco el detalle y ahí podemos ver a la izquierda pues, la rejilla de salida. Esto sería el detalle en planta. Bueno, un plano del proyecto. Ahí se ve en el centro se ve el climatizador evaporativo, el cual impulsa el aire a través de ese conducto principal y que conecta con todos los conductos transversales, que son los que van a enfriar la cubierta. Y luego la salida por abajo, pues con las rejillas que estarían controladas también, reguladas para que la distribución sea homogénea. Esto sería una sección del sistema. Y estos son fotos de la ejecución. Esa sería la chapa. Esa chapa hay que fijarla al soporte, porque si no, al pesarle y al ponerle el peso, se alabea. Vemos cómo se van disponiendo las chapas. Veis que el sistema es muy fácil y es muy replicable. Y no estamos hablando ya de una solución innovadora que vete tú a ver ahora cómo hacemos eso. Eso es súper replicable. Los conductos son prácticamente de equipos de aire acondicionado. Lo único que se refuerza con una chapa porque da al exterior y tal. Pero nosotros colocamos la disposición de las chapas. Luego, abajo podemos ver a la izquierda dónde va el equipo antes de poner el equipo de climatización evaporativo y cómo salen hacia los laterales el conducto principal. Ahí se ve una foto del equipo de enfriamiento evaporativo. Aquí abajo a la derecha vemos las rejillas, cómo tiene un sistema de regulación para poder conseguir que el flujo en toda la cubierta sea homogéneo. Aquí vemos este edificio, como he comentado, la intervención no era solo la cubierta, sino era un SATE también, sustitución de ventanas y bueno, el aislamiento de cubierta, ¿vale? Todo el sistema está controlado en remoto por la Universidad de Sevilla, con lo cual ellos están ahora tratando de automatizar el proceso, que el sistema esté montado de tal forma que cuando llegue un día y haga calor y haga falta porque el sensor le diga que la vivienda de abajo está caliente y que hace falta que el sistema ponga en funcionamiento, pues cuando se den las condiciones climáticas necesarias, se ponga a funcionar. Estos son más fotos del edificio acabado, que ha quedado bastante bien. Y bueno, como resultado, pues mira, la vivienda que está debajo de la cubierta, ¿vale?, que inicialmente tenía una calificación energética C, con el aislamiento sin la cubierta funcionando, como he dicho, el aislamiento normalmente no mejora la demanda de refrigeración. Incluso en algunos casos hemos tenido que cuando te pones a tocar las mejoras, algunas veces empeora. Pues con el sistema de la cubierta funcionando, conseguimos que la demanda de refrigeración baje a una A, ¿vale? Conclusiones: el aislamiento no sirve para el calor,
y necesitamos soluciones que lo resuelvan. Y esta solución es replicable, es económica, no tiene mucho consumo y tiene un mantenimiento muy bueno. La cubierta pasa de C a A. En la baja cubierta, evidentemente, la vivienda bajo cubierta es la que tiene más influencia, pero la siguiente, al parecer hay una curiosidad que cuando tú vas en verano al bloque, conforme sube no hace más calor, que es lo normal, sino hace más frío, ¿vale? Y después del estudio, este verano, que ha sido muy cálido, han conseguido, con la cubierta, sin utilizar ningún otro sistema complementario, reducir en un 80% las horas de disconfort en el edificio, ¿vale? Ahí veis un gráfico en el que, pues arriba veríais la situación de la vivienda sin la utilización de la cubierta y abajo cómo baja la temperatura. Veis que hay momentos que sube un poquito de los 27 o así, 27 más o menos la temperatura que se aguanta, que el cuerpo se adapta a la temperatura. En medio del verano a 27 grados y un ventilador se está bien. Pues veis ahí que supera esas temperaturas puntualmente, ¿vale? Y concretamente, pues en las horas de calor que había este año, en julio y en agosto. A día de hoy, como hemos comentado, estamos trabajando en 1.040 viviendas, en 35 actuaciones, 22 millones de euros, y seguimos intentando hacer actuaciones singulares. A la izquierda veis que estamos utilizando paneles de EPS con grafito para el SATE, que seguimos poniendo placas solares térmicas, que estamos intentando empezar a trabajar con las fachadas ventiladas, que igual que he comentado antes, la solución para el verano, pues, y la radiación solar contra un SAT es complicado, funcionaría mejor, lo que pasa es que tiene un sobrecoste importante. Seguimos poniendo fotovoltaica. El debe en la fotovoltaica, que lo tenemos que hacer, es gestionarlo bien. Y al final los arquitectos nos transformamos un poco en trabajadores sociales, pero lo tenemos que hacer. Y aquí una actuación en Sevilla en el que además estamos poniendo un SATE en el que el acabado es el ladrillo visto, porque el problema del SATE es que muchas veces acabamos con la identidad del edificio. Al ponerlo encima, pues hay soluciones en el que está facilitado, viene el panel de EPS con una ranura para tú colocar las plaquetas y tal, y el acabado pues recupera o mantiene un poco la identidad del edificio original. Por último, decir que nosotros hacemos un control con sistemas específicos desde el 2014 con cámaras termográficas y termoflujómetros y blower door, que lo compró Abra por allá en 2014 y hacemos continuamente ensayos, y que tenemos las viviendas también de forma estadística monitorizadas con sensores de temperatura, humedad, concentración de CO2. Algo importante es que con la estanquidad que estamos consiguiendo de nuestras viviendas tenemos que empezar a trabajar sobre la ventilación activa, porque cuando hacemos viviendas tan estancas y la mides, la concentración de CO2 por la noche se sube. Hay que poner sistemas. Es difícil ponerlos sistemas integrados porque son costosos y la vivienda no cabe. Estamos poniendo ya de forma sistemática sistemas individuales que se ponen en la fachada, que son más económicos y que al menos habitación por habitación va resolviendo el problema. Y muchas gracias. Bien, pues muchas gracias, Jorge, que es curioso que has contado 4 o 5 proyectos y no has acertado ni uno, ¿eh? O sea, el mío no estaba, no pasa nada, ya lo veremos en algún momento. Vale, pues vamos a dar paso al siguiente proyecto, es el proyecto Smart and City en el barrio Coronación de Vitoria-Gasteiz. Es una iniciativa enmarcada en el Programa Europeo de Ciudades y Comunidades Inteligentes del programa Horizonte 2020 y consiste en un proyecto de regeneración del barrio de Coronación definido por la rehabilitación energética de las viviendas a través de mejora del envolvente, no sé, otras actuaciones, y la conexión de las viviendas a un sistema de calefacción de barrio, District Heating. El ponente es Alberto Ortiz del GEA, es ingeniero industrial con especialidad en técnicas energéticas por la Universidad del País Vasco, máster en Ingeniería Térmica en Edificios y en Construcción Sostenible. Trabaja en Visesa como responsable de Innovación y Desarrollo, coordinando proyectos de I+D+I y de rehabilitación, implementación de medidas de sostenibilidad en las promociones de vivienda protegida, prestación de servicios energéticos y la actividad relacionada con los fondos Next Generation. Pues cuando quieras, Alberto. Gracias, Mar. Buenos días a todos y a todas.
agradecer, por supuesto, a UBS la oportunidad de poder presentar este proyecto hoy aquí. Este proyecto que es tiene que ver con la rehabilitación energética de un barrio denominado Coronación, un barrio vitoriano de Coronación, y que está subvencionado por la Comisión Europea a través del Programa de Comunidades y Ciudades Energéticamente Eficientes de Horizon 2020. O sea, es un proyecto financiado por una línea de I+D+I que evidentemente tiene que o incorporar innovaciones replicables, ¿no? Al final, lo que subvenciona la Comisión Europea es la actuación en este barrio como piloto replicable para que otras ciudades o otros barrios de la ciudad tiendan a ser neutros en carbono, ¿no? Entonces, cuando acometimos este proyecto, evidentemente, digamos que hemos tenido que superar ciertos retos que han sido complicados, bastante complicados. Es un proyecto que ya está finalizado, empezó hace 6 años y en julio de 2021, por exigencia de la Comisión Europea o del proyecto, tenían que estar finalizadas todas las demostraciones y luego un año de monitorización que hemos tenido hasta julio de 2022. Se han presentado todos los informes a la Comisión y el proyecto, en cuanto a compromisos con la Comisión Europea, está finalizado. No está finalizado, como os voy a comentar ahora, evidentemente, la relación con los vecinos y vecinas y, bueno, que eso será para toda la vida, ¿no? Probablemente. Como retos aquí, yo diría principalmente, el reto principal es transformar o adaptar un proyecto subvencionado por Europa, en el cual, para que Europa te subvencione, que al final son proyectos competitivos, o sea, son al final convocatorias competitivas en las cuales tienes que, evidentemente, cumplir unas exigencias muy altas en cuanto a ahorros energéticos, innovación, tienes que prometer el oro y el moro, pero luego lo tienes que ser capaz de llevarlo a cabo, ¿no? En un barrio, además, como es este caso, que es un barrio con una situación socioeconómica complicada, es un barrio degradado, y en el cual, pues, por mucho que tú hayas prometido a la Comisión y por mucha subvención que te dé, cuando tienes un proyecto que está, digamos, diseñado por las instituciones, el gran reto es bajarlo hacia los ciudadanos y ciudadanas, que lo hagan suyo y adaptarlo, porque evidentemente, pues en algunas cuestiones nos hemos dado de morros y hemos tenido que adaptarnos a lo que la ciudadanía, los propietarios de estas viviendas, que al final eran propietarios privados, esto son un barrio normal de Vitoria, bueno, del centro y de nivel bajo, pero son propietarios privados, para acometer este proyecto, ¿no? Se tenían que adherir al proyecto. Y este proyecto tenía un lastre, vamos a decir, por un lado, no de cara a la Comisión o de cara al desarrollo del proyecto en cuanto a sostenibilidad energética, pero sí en la visión de los ciudadanos. Y es que la comunidad de propietarios que quisiese adherirse a este proyecto tenía unas condiciones muy buenas para rehabilitar su envolvente, pero estaba obligada a quitar las calderas individuales, que era la generalidad de lo que había en las viviendas, y conectarse a una red de calor que se desarrolló en el propio proyecto, una red de calor de biomasa. De tal manera que, evidentemente, conseguías pasar de un consumo de energía fósil a energía renovable de manera masiva. Pero esa exigencia, claro, echaba mucho para atrás a las comunidades para adherirse al proyecto, ¿no? Y luego, además, con el condicionante de que desarrollar una red de calor sin saber cuánta gente se va a conectar a ella es complicado, ¿no? Porque tienes que buscar una viabilidad, un equilibrio, ¿no? Y tampoco había un promotor que quisiera desarrollar la red sin saber cuánta gente se iba a conectar, ¿no? Entonces, hubo que ir retroalimentando, informando a las comunidades, consiguiendo que se adhiriesen al proyecto, y cuando tuvimos una masa crítica de comunidades de propietarios y edificios terciarios que se adherían al proyecto, tirar adelante la red de calor. Pero hubo muchos momentos durante el proyecto que, aunque hoy os puedo decir que hay 312 viviendas rehabilitadas, 26 edificios y una red de calor que les está suministrando calor para agua caliente y calefacción, calor renovable, desde hace ya un año, ha habido tiempos en que yo creo que nadie creíamos que esto iba a ser una realidad, ¿no? Pero bueno, como dicen, ¿no? Había una frase, ¿no? Lo conseguimos porque no sabíamos que era imposible o algo así, ¿no? Que decía un compañero mío. Bueno, pues por comenzar, Visesa, los que, digamos, somos por encargo, nosotros somos una promotora, una sociedad pública de Gobierno vasco, somos promotora de vivienda protegida, vivienda nueva de protección oficial para Gobierno vasco. Y nosotros, experiencia en rehabilitación, pues la justa. Teníamos muy poca, alguna pequeña experiencia, pero no mucha. Pero nos cayó el encargo de Gobierno de promover este proyecto. Promover primero la presentación de la propuesta a la convocatoria de H2020, de los fondos europeos, de Horizon 2020, y una vez que nos concedieron la subvención, liderar, coordinar la actuación en Vitoria y
de cara a cumplir plazos, porque siempre son muy justos, claro, el tema es lo que os decía, adaptar las exigencias de la Comisión Europea, que es un plazo de 5 años y medio, 6, 5 y pico, 5 y medio era este caso, para convencer a los vecinos que se adhieran, hagan sus reuniones, que consigan el 60% que era entonces de la comunidad para rehabilitar y conectarse a la red, se construya la red, se rehabilite y luego tengas un año de monitorización, todo eso en 5 años y medio, pues era muy complicado, ¿no? Entonces, para acelerarlo, lo que hicimos es, en vez de ser vehiculizadores de las ayudas, lo que hizo Visesa es actuar como agente rehabilitador. Fue donde las comunidades y pasamos, digamos, con la experiencia que teníamos como promotores de vivienda nueva a ser promotores de rehabilitación de viviendas como promotores delegados de las comunidades de propietarios a través de un contrato. Bueno, como os he dicho antes, en la intervención de Coronación, en el barrio vitoriano de Coronación, se engarza en este proyecto europeo denominado Smart City, que fue aprobado, un proyecto que lo que busca es diseñar una estrategia de ciudades inteligentes bajas en carbono y que esa estrategia se implemente a modo de modelo replicable en 3 ciudades faro, que se suele llamar, 3 ciudades que son como ejemplo, ¿no? Una es Tartu, que es en Estonia, Sonderborg en Dinamarca y Vitoria-Gasteiz aquí, ¿no? Y luego había otras 2 ciudades, digamos, que son lo que se dice observadoras. Entonces, las soluciones que se adoptaban en cada una de las ciudades, evidentemente, son diferentes porque cada ciudad tiene unas circunstancias muy diferentes, pero sí que se buscaba actuar a nivel de rebajar la demanda energética de los edificios, claramente de edificios residenciales, con un aislamiento de la envolvente, implementar renovables a gran escala mediante infraestructuras integradas, redes de calor, district heatings, nuevos, como era el caso de Vitoria, o en otros casos, como Dinamarca, era implementar bombas de calor a una red de calor ya existente, que utilizaba energía eólica, etcétera, y actuaciones sobre la movilidad, ¿no? A nivel de proyecto europeo, el coordinador era Tecnalia, un centro tecnológico vasco, y Visesa, nosotros, los coordinadores de la intervención en Vitoria. Y lo que os he dicho, el proyecto tenía una duración de 5 años y medio y finalmente tuvimos que pedir una extensión de 1 año más, porque no llegábamos, ¿no?, para la monitorización. Entonces, se ha alargado hasta julio de 2022, pero ahora está terminado ya. Ahí veis un poco la subvención, etcétera, pero era para el proyecto conjunto. La actuación de Vitoria-Gasteiz, ¿en qué se resume dentro de este proyecto europeo? Vitoria-Gasteiz, ya sabéis, ciudad verde europea en su día, pues bueno, de capital verde europea a ciudad neutra en carbono, ¿no? Utilizar este proyecto como un piloto replicable para tratar de transitar hacia la neutralidad en carbono en la ciudad. Para ello se han desarrollado, digamos, 5 acciones principales. Una plataforma abierta de información a la ciudadanía para el ayuntamiento, en el cual hay una serie de aplicaciones, por ejemplo, la monitorización de todos los edificios municipales para que sea transparente y la ciudadanía pueda ver los consumos de los edificios. Una herramienta de confort y monitorización de las viviendas que se ha rehabilitado, de acceso, evidentemente, privado solo para los usuarios de esas viviendas, a los que viven. Bueno, una serie de funciones, ¿no? Luego, este proyecto sí que dio algo de financiación a la implementación del bus inteligente, del autobús inteligente, eléctrico inteligente, que se ha implementado en Vitoria, un autobús con toda su infraestructura, sus cocheras, etcétera. Lo que aportaba este proyecto a la parte del autobús inteligente era pequeña en cuanto a financiación, porque de por sí eso ya tiene un coste muy elevado, ¿no? Y luego, lo que sí que teníamos es las 3 acciones que os he puesto en recuadro, que tienen que ver un poco con la rehabilitación, ¿no? Lo que es la rehabilitación de edificios de viviendas, la red de calor de biomasa y una reurbanización que se iba a hacer también en ese barrio. Claro, actuar sobre Vitoria al completo era imposible por un tema de limitación de recursos. Entonces, nos centramos en lo que veis en la figura, en el barrio de Coronación, en ese ámbito pequeño que era hasta lo que nos daba la subvención europea, ¿no? ¿Por qué el barrio de Coronación, que es donde se implementa este proyecto como piloto? Bueno, pues Coronación, como podéis ver en la figura de la derecha, es un barrio que está en el noroeste de Vitoria, al lado del Casco Viejo. Eso que veis ahí es la Almendra, a la derecha la Almendra medieval, el Casco Viejo. Y este es un barrio antiguo de inicios del siglo XX, con edificios antiguos, evidentemente, sin aislamiento, y que en el diagnóstico que desarrolló el Gobierno vasco allí por 2011 aparecía como el barrio con más necesidad de intervención de Vitoria. Por eso se eligió este barrio. Como podéis ver ahí, luego ha sido declarado como barrio degradado, pero tiene una situación socioeconómica complicada. Bueno, no era el mejor barrio para desarrollar este proyecto, evidentemente, pero bueno, no era el mejor en cuanto a facilidad. El mejor, socialmente hablando, sí, por supuesto, ¿no? Y por eso se eligió así. Con una población envejecida,
bastante población extranjera, ingresos bajos, alto porcentaje de desempleo y muchas viviendas en alquiler. O sea, pues todos los ingredientes para que las juntas de comunidades de propietarios no saliese, ¿no?, el proyecto. Sí que lo primero que se hizo el proyecto, que empezamos con el proyecto cuando se inició en el 1 de febrero de 2016, fue hacer un diagnóstico del área de intervención. Sí que os he puesto aquí y quería simplemente recordar, porque como estamos en Valencia, ya sé que conocéis el País Vasco, conocéis Vitoria. Vitoria está al interior, pues bueno, unos 100 kilómetros, 70, 80 kilómetros de la costa al interior, a una altura de 500 metros, y es básicamente frío, a pesar del cambio climático. Entonces, bueno, estamos hablando de temperaturas medias, pues ya veis, de 4 grados, 4,5, máximas de, o sea, temperaturas medias de 18,1 en julio. O sea, nuestra necesidad al final es de calefacción, básicamente. Y en el diagnóstico del ámbito de intervención se delimitó, como os he dicho, por un tema de limitación de recursos. No podíamos actuar en todo el barrio de Coronación porque para desplegar una red de calor necesitábamos que fuese concentrada el consumo, porque si no, en tuberías, claro, acabábamos distribuyendo tuberías para alimentar a viviendas sueltas, ¿no?, a edificios sueltos. Entonces hubo que concentrarse en ese área perimetral que veis ahí de 108 portales, 1.305 viviendas, donde hicimos un estudio y había como unas 6 tipologías energéticas de edificios, todos, o el 78%, sin aislamiento, más de 50 años, casi todos con problemas de accesibilidad y, lo que he dicho antes, con una dificultad añadida, calefacciones individuales en el 90% de gas natural. La propuesta que se hacía desde Visesa o desde el proyecto a las comunidades de propietarios era esta. Nosotros teníamos que conseguir un ahorro energético, o sea, para cumplir los requisitos del proyecto europeo y, por tanto, recibir la subvención europea, teníamos que conseguir una reducción de demanda energética de calefacción del 50% al menos y una reducción del 90% de CO2, ¿no? Por eso teníamos o exigíamos para adherirse al proyecto esas 2 componentes. Una, rehabilitar todo lo que es la envolvente del edificio, con 14 centímetros, 12, 14 centímetros de aislamiento, eran los números que nos había salido para cumplir lo que teníamos, las exigencias, y instalar una doble ventana cuando había una existente o sustituirla. En muchos casos se ha puesto una doble ventana. Y luego, lo que no gustaba o era más difícil de vender a las comunidades era que la obligación que tenían de quitar su caldera de gas individual y sustituirla por un módulo intercambiador que les unía, les hacía que el suministro les llegase de la red de calor de biomasa. Eso fue el caballo de batalla. Esta propuesta que hacíamos la cuantificamos inicialmente con un proyecto que realizamos en un portal, en una comunidad tipo, para ver por dónde andábamos hablando. El coste del proyecto era unos 21.000 euros más IVA. Ayer se habló mucho de los IVAs, tal, es un IVA medio, ese 10. Hay cosas que no son al 10, evidentemente. Y donde, si veis ahí en el donus ese, la Comisión Europea subvencionaba un 23% a través de H2020. El Gobierno vasco subvencionaba un 25% y Ayuntamiento un 6%. O sea, había unas ayudas públicas generales, cuando digo generales es independientemente de los ingresos de los propietarios, que cubrían el 54% de esos 21.000 euros que decíamos. Bueno, y que luego se ha llevado, aunque el coste fuese mayor, se ha aplicado ese 54%. Y los propietarios tenían que poner ese 46% restante. Las condiciones para implementarse o adherirse al proyecto era estar dentro de ese ámbito de actuación que hemos comentado y conectarse a la red de calor. Luego, estas ayudas eran compatibles también, pero esas ya sí, en función de los ingresos de cada uno, con las existentes regulares autonómicas o locales, que son esas que podían alcanzar hasta el 80%. Y para este proyecto, desde Gobierno vasco y Visesa, se habilitó un fondo de garantía que le llamamos para ingresos ponderados menores de 15.000 euros anuales para familias vulnerables, en las cuales, pues igual, porque en la votación de la comunidad de propietarios ha salido a adherirse al proyecto, pero no son capaces, porque no tienen el dinero para acometerlo, podían pedir este fondo de garantía que cubría hasta el 100%, incluyendo el IVA. Y cómo, lo que os he dicho antes, ¿cómo se articulaba esto? Pues Visesa actuando como agente rehabilitador. Para eso, Visesa lo que hacía es, con las comunidades que se querían adherir al proyecto, que se han querido adherir, hacer de promotora delegada en representación de ellas, firmando un contrato de ejecución en beneficio de la comunidad. Entonces, lo que hacía Visesa ha hecho es gestionar un llave en mano.
O sea, hemos solicitado las ofertas para los proyectos, hemos realizado los proyectos, hemos licitado las obras, hemos supervisado las obras, hemos ejecutado todo y hemos gestionado las ayudas en nombre de las comunidades, tanto las propias de este proyecto europeo como las que eran regulares, o sea, las normales que había, en nombre de las comunidades. Y nosotros les hemos cobrado lo que es la diferencia entre el coste de la intervención menos las ayudas. El beneficiario de las ayudas, porque la Comisión también nos lo pidió así, se lo propusimos, es el propio Visesa. O sea, Visesa es el que recibe la subvención y lo que hace es se la descuenta a las comunidades del coste. Entonces, ellos no tienen que anticipar un 100% y luego se les da la subvención. Ellos pagan el 46%. Aquí tenéis un ejemplo de correlación 3, tras rehabilitarse, en este caso con fachada ventilada. No lo he dicho antes, en el costo era con SATE. El coste ese que estábamos hablando era el coste menor para cumplir los requisitos energéticos del proyecto europeo. Luego, evidentemente, si la comunidad de propietarios quería, en vez de utilizar que la solución fuese con SATE, fuese con fachada ventilada, eso tenía un coste mayor. Si quería poner un ascensor, también se lo gestionábamos, lo hacíamos nosotros en su nombre, ¿no? Como llave en mano. Pero bueno, eso ya tenía las subvenciones propias regulares que hay. Eso en cuanto a lo que sería la rehabilitación. Y luego estaba la otra pata, que era la propuesta del suministro de calor. Para ello, lo que se estaba planteando inicialmente es, como podéis ver arriba en el cuadro, la zona roja sería la huella donde estaría una sala de calderas de nueva construcción, semienterrada, donde iban a ir las calderas de biomasa y unas calderas de gas de apoyo solo para cuando estén en mantenimiento las de biomasa o falte el suministro, etcétera, que iba a dar servicio, en principio, a todos los portales, o se iba a lanzar un anillo de tuberías por todas las calles para dar servicio a todas las viviendas, independientemente de que se adhiriesen o no al proyecto, pero que siempre tuviesen la posibilidad de adherirse en un futuro. Y lo que se proponía, pues sin más, es sustituir la caldera de gas individual por un intercambiador individual y de ahí unir a través de un intercambiador general a la red de calor que pasaba por las calles. En principio, se iba a suministrar calor con un contrato a la comunidad, pero los propietarios de las viviendas y propietarias se negaron porque decían que ellos tenían un contrato de caldera individual y no querían, por tema de impagos a veces de vecinos, tener un contrato comunitario. Y finalmente se cedió en esa cuestión y se han firmado contratos con cada uno de los vecinos, contratos de suministro con cada uno de los vecinos, para el que ha gestionado todo esto. A nivel de precio, se comparó con facturas de viviendas tipo el coste que tenían anual y con eso se fijó un término fijo que veis ahí, esto fue en 2016, que cubre, digamos, pues todas las averías, reposición de ese módulo, o sea, ese módulo si ahí a los 10 años os estropea, pues, al final es un servicio, o sea, se te lo sustituye el suministrador de la energía y tú simplemente te cobra un fijo y por término de energía. Tú no tienes que reponer nada, ¿no? Y a nivel del término variable de energía era ligeramente inferior al que ya tenían existente, que eran esos 6 céntimos, menos de 6 céntimos por kilovatio hora útil, ¿no?, que tenían. Evidentemente, esto ahora, con el incremento de los precios de gas, pues ha mejorado bastante para ellos. Entonces, ¿cuál es el reto nuestro del proyecto? Como os he dicho al principio, este proyecto se diseñó en las instituciones, digamos. Fuimos a Europa, nos dieron el dinero o nos dieron el aprobado, pero claro, nosotros no habíamos contado, aunque teníamos, por supuesto, el beneplácito de lo que es la sociedad. Hay una asociación de vecinos, Errota Sarra, en el barrio, y ellos, evidentemente, estaban a favor del proyecto, pero nosotros no habíamos tenido reuniones con toda la ciudadanía del barrio porque no sabíamos si iba a ser aprobado por la Comisión Europea. Si no se aprobaba por la Comisión Europea la propuesta, el proyecto se caía. Entonces, hasta que no estuvo aprobado, nosotros no tuvimos un contacto y no empezamos a explicar el proyecto en el barrio. Por eso, cuando nosotros llegamos y empezamos a contarles, aparte que había sido un proyecto que había estado demasiado mediatizado en los medios de comunicación, no sé el por qué, en Vitoria, pues a veces yo creo que faltan noticias o no sé qué pasaba, pero salía cada 2 por 3. Se va a cometer una rehabilitación, se va a presentar a Europa, no sabemos cuándo aprueban. Todo el mundo ya estaba como con el run ese. Pues no sé por qué tomaron que el proyecto, cuando se lo empezamos a contar, era una pretensión o el objetivo de las instituciones era colgarse una medalla y era un proyecto en el cual salían beneficiadas las instituciones más que los ciudadanos, ¿no?, la ciudadanía. Entonces tuvimos una labor muy densa o muy intensa de involucración ciudadana. Voy a ir un poco más rápido porque... Entonces, bueno, desde que se hizo la propuesta institucional en febrero de 2016
hasta que concretamos el proyecto de cuánto te cuesta, porque cuando haces las reuniones con las comunidades no te puedes contar misa, pero dice, no, a mí, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto voy a tener que poner yo? Claro, para eso has tenido que hacer por lo menos un anteproyecto de su comunidad, saber el precio de venta del calor, todo, ¿no? Y eso nos costó casi un año tenerlo claro y trabajarlo. Y luego, bueno, tuvimos que tener un montón de jornadas, etcétera, hasta que se concretó el proyecto y pudimos tener las reuniones y empezaron las adhesiones. Así, pues bueno, pusimos una oficina de barrio, evidentemente. Primero tuvimos el error de utilizar una que estaba fuera del barrio, a la cual no acudía nadie. Tuvimos que cambiar y ponerla en el corazón del barrio para que la sintiesen como suya. Y entonces sí, más de 1.600 visitas. Ya está cerrada porque el proyecto se ha acabado. Tuvimos unas charlas iniciales explicando el proyecto con mucha asistencia. Hubo varias de más de 500 participantes. Y, bueno, ahí podéis ver un poco. Una cosa que también fue importante fue las visitas campaña puerta a puerta, que habilitamos unas campañas que es, aun teniendo y asistiendo o atendiendo a las visitas en la oficina de barrio, hay gente que por su edad, por sus dificultades físicas, por vergüenza, por lo que sea, no quieren ir a la oficina a que les cuenten, ¿no? Sobre todo gente mayor, gente con un nivel cultural igual, pues no sé, que se creen que no van a entender y van a hacer el ridículo. Entonces, pues lo que se hacía, se iba directamente a sus casas, ¿no? Que es el plan de campaña puerta a puerta, que visitamos 650 viviendas. Bueno, aquí un cuadro simplemente. En ordenadas veis las comunidades de propietarios que se fueron adhiriendo. Y en abscisas, en el tiempo 2014, 2016, o sea, 2016, 2017, etcétera, la línea que veis ahí son las comunidades que se van adhiriendo. Pasa un año en el cual todavía no habíamos decidido en el proyecto, 0. Iba a decir uts, que es en euskera, pero 0 adhesiones. Al poco, en el año, ya tenemos una adhesión de una comunidad de propietarios, Eulogio Serdán 4, que estos son, les llamábamos, en el proyecto se llama Early Adopters, los primeros, que estos son los frikis, voy a decir, que no es frikis, pero los que les da igual, los que estaban tan concienciados que les decíamos, no, si todavía no te hemos estudiado tu caso ni cuánto te va a costar exactamente, da igual, nosotros queremos. No, pero no sabemos todavía si va a haber red. No, pero nosotros queremos. Y entonces, bueno, esos empezaron al principio y nos ayudaron para co-crear el proceso de participación. También nos ayudaron un poco a cómo tenemos que enfocar esto ante el resto de comunidades y también como mensajeros que difundían las bondades del proyecto, etcétera, ¿no? Porque a veces no es lo mismo que lo contemos nosotros desde las administraciones que lo cuente un vecino a otro, ¿no? Entonces, bueno, ahí veis, pues tuvimos que poner unos plazos que tuvimos que ampliar en algún caso, límite de adhesión al proyecto, porque si no, no se decidía si se hacía la red o no. Si no había un mínimo de comunidades adheridas, no se iba a hacer la red de calor, con lo cual se iba el proyecto a la M, ¿no? Ya ni rehabilitación, ni dinero europeo, ni nada. Entonces tuvimos que poner varios y tomar una decisión. Ya veis que algunas luego se descolgaron, otras volvieron tal. Finalmente, 26 edificios, 26 comunidades de propietarios, 302 viviendas. La ambición era superior, queríamos llegar a 750, el dinero europeo llegaba casi hasta 700. Bueno, nos quedamos ahí. Como dice nuestro director, 302 éxitos, pues bueno, y sobre todo que no estaba claro. Aquí un poco cómo fue toda la parte de rehabilitación, Visesa como agente rehabilitador. Muy brevemente, nosotros al inicio del proyecto identificamos esas tipologías de viviendas, hicimos unos anteproyectos para poder determinar las soluciones y los presupuestos que particularizábamos para cada una de las comunidades luego en función de sus, yo qué sé, los metros cuadrados de fachada, etcétera, para poder tener una reunión con la comunidad de propietarios, presentarles unos primeros números, era un anteproyecto todavía, un estudio, y entonces ellos votaban y si se ponían de acuerdo iban adelante con el proyecto. Cuando eso firmábamos un contrato de representación como promotor delegado con la comunidad de propietarios y ellos nos ingresaban un 5% de ese 46% que pagaban. Con eso nosotros contratábamos el proyecto de ejecución. A través de un acuerdo marco de redacción ya teníamos un listado de equipos facultativos que ya habían, digamos, optado a nosotros y nos ofertaban, cogíamos los 3 primeros y ofertaban para ese caso concreto. Ratificábamos una vez que se hacía el proyecto, se ratificaba con la comunidad de propietarios el presupuesto para licitar las obras y nos pagaban el 95% restante. Con eso ejecutábamos las obras, liquidábamos las obras, justificábamos, etcétera. Y luego monitorizábamos. Ahora estamos con el cierre económico con alguna comunidad de propietarios. Para la parte de la red de calor, hubo que hacer... ¿Cómo voy? Mal, ¿no? Fatal. Uy. Hubo que hacer algo de tema de gestión urbanística, lógicamente, para el tema de la red de calor, ¿no? Hubo que hacer un plan especial del ámbito donde se iba a llevar a cabo que posibilitase el tema de salir 20 centímetros de las fachadas y habilitar el uso de dominio público para una red de calor gestionada por un privado en un futuro.
Eso se hizo en 2017, se incorporó ya al Plan General de Ordenación Urbana para todo Vitoria en 2019, con lo cual ya se puede utilizar todas las calles para redes de calor, etcétera. Se declaró el barrio como área degradada en 2017 y también para todo Vitoria. Y gracias a este proyecto, el Ayuntamiento implementó una bonificación en el IBI y en el ICIO el IBI de 50% para viviendas con calificación A y 25B. La red de calor, como os he dicho, inicialmente se proyectaba para todo el ámbito. Se licitó el uso de manial del suelo, porque era un promotor privado el que tenía que construir y explotar la red de calor a 40 años, pero el uso de ese, digamos, suelo público se tenía que licitar. Entonces, eso se licitó en junio de 2019 y con esa solución que se planteaba de todas las viviendas no se presentó nadie, por riesgo de viabilidad económica. Lo que se hizo es se cambió el enfoque y una vez que sabíamos que había esas 302 viviendas, 26 comunidades de propietarios y otros edificios que se querían conectar a la red de calor, aunque no se rehabilitasen, se licitó en diciembre como, con una ambición más pequeña, poniendo en vez de un edificio, como he dicho antes, exento, unido a un centro cívico que hay ahí, que ya de por sí tiene una sala de calderas de biomasa, o sea, aprovecharla y ampliarla para dar servicio solo en una primera fase a las viviendas que estaban adheridas al proyecto. Y en este caso sí que hubo una adjudicación a Aguiroa. Aquí podéis ver simplemente unas fotos de las obras de la red de calor, la sala de calderas, que son 1 megavatio, o sea, 1000 kilovatios térmicos de biomasa en 2 calderas, con un apoyo de gas natural para cuando pueda fallar, y que están dando suministro desde enero de 2021 a 291 viviendas de esos 26 edificios, porque siempre hay alguna vivienda que se negaba a conectarse, de esas 302 que he dicho. Otras 141 viviendas que no estaban en Smart City, pero querían conectarse a la red, o sea, no se rehabilitaba la envolvente, pero sí conectarse a la red. Y luego unos edificios terciarios, como un gimnasio spa que había y una iglesia, que tenía un consumo de 217 viviendas, más o menos equivalente. Salió la noticia el 2 de diciembre que Vitoria plantea esta solución ahora para todos los barrios, donde hay centros cívicos, que hay en todos los barrios de Vitoria, ampliar la sala calderas y dar a través de redes pequeñas, calor a las viviendas de alrededor. A nivel de las rehabilitaciones, bueno, esos son los edificios que se han rehabilitado. Aquí también los podéis ver. Unas imágenes muy rápidas. Eulogio Serdán 12, estos son los locos que se lanzaron al principio. Hasta nos dejaron poner un cartel en ese testero para hacer publicidad del proyecto. Aquí es como quedó después. Este es Eulogio Serdán 8, otro que había ahí. Ya veis, la diferencia es clara. Estos dos son con SATE. Manuel Díaz de Arcaya, fachada ventilada. Aldave 19, Cercas Bajas 35, ya veis, ese es el tema que has comentado tú antes, del tema de molduras, de cómo con el SATE se puede también hacer cuestiones estéticas interesantes o mantener la apariencia. Manuel Díaz de Arcaya, bueno, Servas de Jesús 43, cada uno es de un padre y una madre, ¿no? De hecho, son proyectos diferentes cada caso. Y bueno, y ahora estamos, lo que os he dicho, estamos monitorizando el consumo eléctrico, consumo térmico, CO2 y humedad y temperatura y guiando a las comunidades en el uso de sus viviendas tras la intervención, porque, por ejemplo, tienen que ser conscientes que tienen que ventilar, que tienen que, bueno, una serie de cuestiones de concienciación que se han ido realizando. Bueno, como resultados, a nivel de certificación energética, 88,7 de reducción de consumo de energía primaria no renovable, todas calificación A, al estar conectadas a la red, aparte de esos 14 centímetros en la envolvente. Y en cuanto a su factura, frente a la anterior que tenían, de promedio un 15-20% de reducción. Pero esto es muy relativo porque hay gente que antes no usaba la calefacción y ahora sí usa, antes no usaba y sigue sin usar. Los precios de gas se han disparado, con lo cual, ¿cómo comparas a los precios de ahora?, etcétera. Y una cosa chula que hicimos con estos de Eulogio Serdán 4 también es, mediante un proceso de participación ciudadana, diseñar ese digamos, mural, que con el nombre de Errota Sarra, que es el nombre en euskera que siempre ha reivindicado el barrio siempre se dice Coronación, pero para ellos es Errota Sarra, que es el molino viejo, porque ahí debía haber un molino. Entonces, la forma, ahí no se ve, pero es una rueda de molino, la gente alrededor, etcétera. Entonces, se hizo con su participación este mural. Y bueno, simplemente aquí tenéis unos gráficos de cómo la reducción, en un caso de una vivienda, del consumo... Ay, no se ve, tengo que decir, en el gráfico de la derecha, cómo el consumo, en este caso, después de la rehabilitación y con el district heating, se reduce en un 60%, más o menos, y sobre todo, cómo el número de temperaturas de confort aumenta.
Esa banda verde que hay arriba es el intervalo que se considera de confort según los meses del año y se ve cómo, para una vivienda concreta, y bueno, en general hay más ahí, se mantienen dentro de ese ámbito, ¿no?, que consideramos de confort. Y cómo las horas de confort en las viviendas ha aumentado mucho, ¿no? Bueno, beneficios no os voy a contar, que os lo sabéis mejor que yo. Y si queréis más información, tenéis aquí un vídeo, o varios vídeos hay, pero en el cual se explica la intervención, la página web del proyecto. Y bueno, nada, muchas gracias a todos. Vale. Pues muchas gracias, Alberto. Vamos a dar paso ya a la última intervención de las jornadas. Se trata de la rehabilitación de un edificio para transformarlo en un edificio de balance energético positivo, que debe ser parecido a la fusión, que están ahora presentando, ¿no?, más o menos. El objeto está dentro de un proyecto europeo. El objeto de Sun Horizon es impulsar el desarrollo tecnológico para tener una gestión más eficiente de la energía a la hora de suministrar calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria por medio de bombas de calor y captación solar. El ponente es Rafael Ruiz Cristina, arquitecto, autor del proyecto, que pertenece a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid. Es una empresa pública vinculada al Ayuntamiento que depende del área delegada de vivienda e integrada en el área de Gobierno de Desarrollo Urbano. Pues cuando quieras, Rafael, tu turno. Muy bien, buenos días. Bueno, en principio, aunque la Empresa Municipal de la Vivienda pues tiene una actividad importante y hace mucha vivienda de obra nueva, ahora mismo creo que tenemos 1.400 viviendas en obra, hay otras 1.300 en proyecto y en proceso de licitación. Se han terminado igual 1.500 en estos 2 últimos años. Bueno, que tenemos una actividad. Yo vengo aquí a contar una cosa más condensada y más particular, que es la actuación en un edificio en el centro de Madrid. Como ha comentado antes mi anterior compañero, sí, se me olvidó el nombre, también está enmarcado dentro del Horizonte 2020, ¿vale? Y también el proyecto europeo en el que se metió como demostrador este edificio la actuación conllevaba consigo la replicación del sistema, es decir, ver que el sistema funciona y que se pueda replicar en otros edificios. La actuación del Sun Horizon, del proyecto europeo Sun Horizon, está enfocada a edificios para rehabilitar y que puedan ser replicados. Bueno, aquí, en principio, el edificio se encuentra dentro de un entorno protegido, aunque el edificio no estaba protegido, pero actuar dentro del entorno del BIC recinto de la Villa es complicado, porque incluso hasta por poner unas persianas te lo tiene que aprobar la Comisión Local de Patrimonio, en fin. Luego, aparte, toda la rehabilitación y todo lo que vamos a ver aquí se ha hecho con las personas, con los inquilinos de viviendo, o sea, los residentes dentro, ¿vale? Y aparte, pues las calles son muy estrechas y es complicado. Bueno, inicialmente se empezó un pequeño proyecto para resolver unos problemas de ITE desfavorable, pero se paralizó porque la MV empezó ya a plantear que toda la rehabilitación de sus edificios tenían que incorporar criterios de eficiencia energética y accesibilidad. En este caso incluso tenía ascensor, pero no paraba en todas las plantas y también se incorporó. Entonces se modificó el proyecto, se empezó la obra en junio de 2019 y cuando ya estábamos haciendo la obra, pues nos metimos en el proyecto europeo Sun Horizon, con lo cual tuvimos que, sobre la marcha y haciendo la obra, pues meter todas las instalaciones ahí que vais a ver ahora. Bueno, el edificio tenía problemas en fachada, patios, también en el saneamiento. Como veis, bueno, pues en general la bandeja de los balcones, el revoco era una tirolesa que estaba tenía partes bufadas en algunas zonas,
las bajantes de pluviales eran de firocemento, con lo cual también tuvimos que eliminarlas. El zócalo de piedra, los patios igual, el patio igual, incluso yo creo que estaba peor que la fachada, tenía zonas más bufadas, incluso la base del revoco incluso estaba perdida, ya se estaba viendo el ladrillo en muchas zonas. En la cubierta había los petos estaban todos bastante mal, las albardillas igual, había teníamos que fijarlas porque había algunas que estaban sueltas, había algún problema puntual con un lucernario de estanqueidad y bueno, esto en cuanto a la envolvente. ¿Vale? A partir de ahí, pues ya empezamos con el proyecto. La fachada, lo que hicimos fue una renovación completa de la envolvente. Como el edificio no estaba protegido, lo que hicimos fue incorporar un SATE, tanto en patio como en fachada, y medianería posterior, porque pudimos, de entre 8 y 10 centímetros. Aquí se puede ver, por ejemplo, en fachada lo que hicimos fue que esos 8 y 10 centímetros jugamos con ellos para darle un carácter de verticalidad a la fachada, igual que la composición de la zona, aunque no es edificio protegido, pero bueno, creíamos que darle ese carácter de verticalidad, haciendo entrepaños de hueco macizo, quedaban. Entonces metimos en la zona de ventanas 10 centímetros y en la otra zona 8 centímetros. Además, las carpinterías son rotura de puente térmico, los vidrios, depende de dos clases, los que necesitan seguridad llevaban seguridad a ambos lados, eran laminares, y los que no, pues llevaban 4x4 igual, 6, y cámara de 16, que fue lo que nos recomendó Saint-Gobain. Llevan lámina de control solar en zonas soleadas, sur básicamente en esta fachada, el resto solamente son bajo emisivos porque no les da el sol y entonces pues se pierde luminosidad y no merece la pena. Y además lo que hicimos fue quitar las persianas que había antes y meter persiana veneciana para exterior, motorizada. Con eso conseguimos eliminar todas las filtraciones que se producen a través de los cajones de las persianas, y además con una veneciana para exterior conseguimos dotar a las habitaciones de iluminación, privacidad, es decir, que con una veneciana para exterior podemos estar viendo, que nos entre el sol, pero que no nos vean, ¿no? Entonces, bueno, es interesante, y a la vez nos quitamos el problema de las filtraciones de aire y los puentes térmicos que se producen por ahí. Bueno, la actuación, ahí vimos que bueno, la demanda, o sea, el aislamiento, la transmitancia pasa de 1,27 a 0,30 en fachada, mejora un 76%. En los patios, bueno, pues en el patio, pues la actuación se puede ver ahí, ¿no? Es que yo creo que el antes y el después ya dice bastante. La actuación es exactamente igual que en fachada, ¿vale? No cambia nada. Lo único que aquí sí es verdad que en el patio veis esas franjas que son de una chapa perforada, que es donde se albergan las instalaciones nuevas que se han tenido que meter, porque por algún sitio había que meterlas a las viviendas. Entonces, luego eso se va a ver bien en otra diapositiva. Esas chimeneas de ahí son las chimeneas de extracción de la ventilación con recuperación de calor, que se les ha metido a las viviendas. Y también llevan sus persianas venecianas para exteriores y demás. El rendimiento del cerramiento era el mismo que de fachada, con lo cual la mejora ha sido la misma en cuanto a la transmitancia, en cuanto al aislamiento, una mejora de aislamiento del 76%. La cubierta, como ya hemos comentado, pues lo que hicimos fue levantar la cubierta que había, que era una catalana de toda la vida, y nos encontramos con que no había capa de compresión, o sea, solamente estaban las vigas metálicas y un rasillón.
Y entonces, bueno, pues como teníamos que meter un montón de cosas, pues ya reforzamos, metimos una capa de compresión conectada, hicimos una cubierta invertida con una capa de arcilla expandida más una losa Filtrón de 100 milímetros de aislamiento. Igual, ahí la mejora de aislamiento, pasamos del 78, pasamos de 1,19 a 0,26, mejoramos un 78%. Aquí ya se va viendo las instalaciones de arriba un poco, ¿vale? Aunque intentamos meter, pero ya no teníamos así sin nada. Vale, como he comentado antes, en este primer proyecto, antes de entrar en el Sun Horizon, también actuamos en materia de accesibilidad. En la primera imagen de allí, en la de la izquierda, en la planta de la izquierda, en planta baja, ahí se pueden ver que hay distintos desniveles. Se subía un peldaño, luego se subía otro, luego se bajaba. Aquí se subían dos para luego llegar allí a la zona para entrar al patio por la otra subiendo otros 2 peldaños. Entonces, lo que hicimos fue mover, dejar ese ascensor, el ascensor que había ahora que paraba en los descansillos, ¿vale? Porque ahí se puede ver en estas 2 imágenes de aquí abajo el ascensor que estaba ahí y en la de arriba se ve ya la salida al patio y el ascensor como está en otro sitio, ¿vale? Entonces lo que hicimos fue comernos un poquito de las viviendas, de las viviendas del lado derecho, ahora lo vamos a ver en la siguiente. Y dejamos toda la planta baja en un solo nivel, ¿vale? Porque estaba todo lleno de desniveles. Y hemos hecho accesible el edificio, claro, antes no. ¿Vale? Aquí se puede ver. Allí se ve cómo estaba inicialmente, el ascensor paraba en el descansillo y tenían que subir o bajar media planta. Entonces, aquí lo que hicimos fue comernos el vestíbulo de una vivienda, ¿vale? Y meter ahí el ascensor. Prácticamente la vivienda no ha sufrido ningún cambio, nada más que es verdad que el acceso no tiene vestíbulo, pero yo creo que en general el edificio pues, gana bastante. En la planta ático exactamente igual, es lo mismo, ¿vale? Nos comimos un poco de una de las viviendas. Vale, y entramos en el proyecto europeo Sun Horizon. El proyecto europeo Sun Horizon, ya digo que con la obra empezada, pues nos metimos dentro del proyecto europeo y utilizamos este edificio como demostrador. ¿Qué era lo que teníamos que implantar? Pues lo que teníamos que implantar era utilizar paneles solares duales, fotovoltaicos y térmicos, ahora los cuento un poquito mejor, bombas de calor, agua-agua, bomba de calor de aerotermia normal. Aparte, se utilizan depósitos de inercia estratificados, que almacenan el agua a distinta temperatura, y eso en principio era, así en líneas generales, lo que se implantaba en los edificios. Ahí tenéis el mapa de los demostradores que había en Madrid. Algunos han caído, ¿vale? En Madrid, San Cugat también continúa, pero algunos de las que hay ahí se han caído y no están, ¿vale? Bueno, este es el esquema de principio de las nuevas instalaciones. Hay que pensar que las viviendas tenían cada una su caldera de gas, que tenía calefacción y agua caliente con caldera de gas, otros tienen un termo y se calentaban con radiadores, y entonces ahora tuvimos que meternos dentro de las casas a meter un sistema, porque el sistema ahora es centralizado, el de agua caliente como el de calefacción, con lo cual, además de hacer las instalaciones centralizadas, tuvimos que meternos dentro de las viviendas, ¿vale? Para darles agua caliente y clima, calefacción y aire acondicionado. Vale. También tuvimos que redistribuir la planta baja y arriba en la cubierta para poder meter 2 cuartos de sala de máquinas que no teníamos y que, bueno, que no fue fácil. La instalación de gas la eliminamos, ¿vale? Y el patinillo del antiguo ascensor que pensábamos demoler, pues lo dejamos, o sea, el hueco del ascensor que lo pensábamos demoler, lo que hicimos fue dejarlo para patinillo. ¿Ya? Bueno, acaba, perdón. Que ya vamos. ¿Ya? No, acaba. Acabo. Bueno, pues lo paso rápido.
Bueno, pues se han instalado 31 paneles solares, duales fotovoltaicos y térmicos. Aparte de ser fotovoltaicos, los paneles precalientan un circuito hidráulico, que no es que sean térmicos que lleguen a 80 o 90 grados, sino que precalientan un circuito hidráulico que van a hacer el intercambio de calor a una bomba de calor geotérmica, ¿vale? Agua a agua. Con lo cual, aparte de estar suministrando electricidad para esa bomba de calor, además la eficiencia es muy grande porque cuando llega el agua, el circuito precalentado, pues, o sea, está la gran innovación realmente del proyecto, ¿vale? Los paneles duales, térmicos y fotovoltaicos. Ahí hay una imagen del patinillo reconvertido con los contadores y demás. Allí está la sala inferior. Ahí hay una foto de cómo metimos, que luego en la otra se veía en el patio, la chapa perforada. Ahí se ve cómo metimos las tuberías. En el interior de las viviendas implementamos ventilación con recuperación de calor y como la gente está viviendo dentro, no pudimos meter, que si hubiera sido lo ideal, un suelo radiante, y entonces utilizamos aire mediante fan coil. Para que fuera más eficiente, al fan coil se le incorporó un plenum motorizado y entonces de cada una con varias salidas. Entonces, de cada una de las salidas sale un tubo para alimentar de aire frío o aire caliente a cada estancia. Y en cada estancia hay un termostato que cierra la compuerta del plenum. Y la instalación de ventilación la hemos fusionado con la de climatización. Entonces, el aire limpio del recuperador lo metemos al plenum también, con lo cual el aire de climatización, aparte de climatizar la estancia, la está ventilando. Bueno, aquí hay un esquema del clima y de la ventilación para que se entendiera un poquito mejor, ¿no? Y bueno, en principio tenemos un sistema que yo creo que ya no lo voy a poder enseñar. Tenemos un sistema de control y monitorización increíble. Lo digo porque es verdad, tenemos una plataforma SCADA que controla todo eso. Y bueno, pues es que ¿qué más os voy a decir? Podemos controlar todo. O sea, yo ahora mismo puedo saber si un vecino está consumiendo, el histórico, pero todo en tiempo real, de todo. Podemos saber lo que a la temperatura del agua que está saliendo los paneles, podemos saber en el intercambiador que tiene, porque cada vivienda, como lo he contado ya tan rápido, en la vivienda el ACS va a un intercambiador de placas de acero, pero que le hicimos expreso, es decir, porque antes he visto el del compañero, eran cajones cerrados. Nosotros, para poder monitorizar todo eso, hicimos artesanalmente los intercambiadores para poder meter en las sondas y aparte, en vez de válvula de 3 vías, hemos colocado válvula de 2 vías con control de caudal, con lo cual podemos en cada momento abrir más para calentar más pronto o para calentar más tarde. Es decir, es complejo, pero y todo eso lo podemos tener en una plataforma SCADA, ¿vale? Y podemos incluso desde aquí, yo ahora mismo podría abrir o cerrar una válvula, es decir, que está todo. Tenemos todas las tendencias de temperatura de todos los días, de humedad, de irradiación, este, oeste, sur. Es decir, la plataforma es increíble. Y bueno, como resumen, esto era lo que había antes y esto es lo que hay después. Hemos tenido una reducción del consumo de energía primaria no renovable del 93%, ¿vale? Y un 95% de reducción en las emisiones globales de CO2. Y ya está.
Pues muchas gracias, Rafael. Sé que la plataforma tiene muchas prestaciones, pero vamos con el tiempo que nos gustaría acabar puntuales. Entonces, simplemente voy a dar paso a Enrique Bueso, gerente de AVS, y a Begoña Serrano, directora del IBE, y que sean ellos los que despidan y cierran estas jornadas. Gracias a todos y, bueno, recordaros que las ponencias estarán todas a vuestra disposición en los portales de AVS y del IBE. Y nada, ahí les dejo la palabra a ellos. Bien, pues buenas tardes. Gracias a los que seguís aquí todavía después de estas horas de rehabilitación intensas. Lo de la hora de la rehabilitación puse yo el título, pero un poco más reivindicando que ya está bien, ya toca la hora de la rehabilitación, porque desde luego ha sido más de una hora. Pero yo solo quiero decir dos cosas. La primera, después de estas jornadas y este año que llevamos de fondos Next Generation, yo creo transmitir una palabra de esperanza. No porque estemos ya casi en Navidad, porque lo siento de verdad. Yo creo que en la Comunidad Valenciana, de gastar 0 euros en rehabilitación energética hasta el año pasado a una previsión este año de 77 millones, yo creo que es esperanzador lo que estoy diciendo. Y espero que de verdad sea la hora de la rehabilitación y de verdad tengamos un cambio en el modelo del sector de la construcción y pasemos de ser un subsector, la rehabilitación, a ser un sector con mayúsculas, que es lo que merece, ¿no? Y lo que vamos reivindicando. Yo llevo hablando de la oportunidad de la rehabilitación 24 años. 24 años. Yo creo que ha llegado, ya tocaba. Eso, por lo tanto, una primera de esperanza. Creo que vamos por el buen camino. Y segundo, agradecer desde luego a los ponentes. Hemos tenido unos ponentes de lujo. Menos mal que tenemos todo grabado y quedará ahí para la inmortalidad en los tiempos de todas las buenas ponencias que hemos tenido. Agradecer a los participantes, tanto los que estáis aquí como los que estáis siguiéndonos por internet, desde casa o desde los despachos, desde toda España. Y gracias a AVS por contar con nosotros para coorganizar estas jornadas. Y me vas a permitir agradecer especialmente al equipo de AVS, Enrique, creo que está por ahí Eva, creo que está por ahí Ana, y desde luego al equipo IBE, a mi equipo IBE, que está por ahí Mar, está por ahí Marián, Cristina, A4 Films, que han estado filmando todo esto, y creo que es lógico nombrarlos y ya está. Pues muchas gracias. Yo ya ayer hablé todo lo que tenía que hablar, poco tiempo, es verdad que me dejaron poco tiempo, pero bueno, ya simplemente agradecer al IBE, agradecer a todos, al Grupo 3R. Siempre os digo que seáis ambiciosos, esto es una prueba de la ambición y creo que ha sido un ejemplo magnífico esta jornada. Hay que ser ambiciosos y llevar a los efectos. Agradeceros todo lo dicho y bueno, ya sabéis dónde estamos para lo que necesitéis. Y ahora ya iros todos, que ya es hora. ¿Vale? Venga, pues bien, gracias por todo.